Hola, ¿cómo están? Este día vamos a iniciar con una serie de videos sobre una ciencia que yo sé que a todos ustedes les llama la atención y es sobre la antropología. La idea de este video es iniciar una sección de antropología para colocarla en este canal porque tengo una sección para geología, una sección para astronomía y una sección para opiniones o críticas que hago a productos culturales o a películas o documentales o libros que pues me interesan. Y pensé que era buena idea pues desarrollar el tema de antropología, pues porque yo soy antropólogo, como los he dicho en otros videos, y hay mucha gente que también me ha preguntado de que por qué no haces algo sobre la antropología para que la gente sepa un poco qué es antropología, porque hay mucha confusión sobre qué hacen los antropólogos y de lo que trata la antropología. Porque de pronto uno dice que es antropólogo y la gente piensa que uno pues busca dinosaurios, ¿no? O que va a buscar tesoros escondidos en pirámides. Y no, los antropólogos pues no hacemos eso. Es una creencia y un supuesto de que nosotros pues, tenemos ese tipo de aventuras. Y vamos a iniciar con una cita que es muy interesante, donde se dice que la antropología es la ciencia social más natural y la ciencia natural más social que existe. Hay que tener en cuenta que la antropología va a nacer entre los siglos XVIII y siglos XIX, pero se va a fundamentar como cátedra, como ciencia pues, social a principios del siglo XX. La antropología va a iniciar estudiando costumbres exóticas de pueblos lejanos, pueblos obviamente no occidentales, y expandió sus estudios hasta recientemente sociedades modernas. Y también ha incluido el origen del propio ser humano, y ese es uno de los grandes aportes que ha dado la antropología a la ciencia moderna. La antropología es la ciencia que estudia al ser humano, hay que contar eso, pero desde la cultura y la sociedad. Es una ciencia muy amplia, por eso vamos a ir a hablar mediante se vaya desarrollando este video y los videos que vengan sobre qué es lo que hace la antropología, porque hay diferentes antropologías, como van a ver. Muchas ciencias como la nuestra pues tuvo un nacimiento un poco digamos discreto, en un tiempo que ni siquiera pues había un nombre para designarla, no había un nombre para decirle que eso es antropología. En los siglos anteriores al siglo XIX pues había relatos de viajeros europeos que visitaban pueblos y que relataban sus experiencias en libros y que por cierto se publicaban y eran vendidos como bestsellers en Europa. La gente tenía un gran interés sobre lo que la gente había visto en otras sociedades y todo ese tipo de cosas exóticas. Entonces la antropología va a nacer como la ciencia de lo exótico y de los pueblos lejanos que viven en la selva o en islas lejanas, y que por eso, por cierto, como les decía al principio, mucha gente todavía mantiene esa idea del antropólogo como cazador de tesoros o como explorador de tierras lejanas y cuestiones de aventuras y como Indiana Jones un poco. Hay que considerar que mucha gente piensa que el antropólogo es un tipo blanco, europeo, civilizado, que viaja a zonas donde están los salvajes, ¿no? Y todo eso pues son puros prejuicios, porque no es así. Y bueno, pues estos relatos de estos viajeros se fueron consolidándose en colecciones y documentos y la gente comenzó a darle interés de lo que estaba contando estas personas. Los primeros interesados en estas sociedades exóticas pues comenzaron a sistematizar los datos que habían recopilado los viajeros, y pues es cuando aparece lo que llamamos los antropólogos de escritorio, que lo que hacían era mandar gente a ver qué veían lejos, y luego venían y decían, bueno, escribime y contame lo que viste, y todo eso lo fundamentaban y lo escribían. Pero también ocurrieron algunas cuestiones interesantes, sobre todo a partir del año 1600. Sabemos que en 1609 pues a Galileo pone su telescopio a observar la luna y va a desarrollar toda la revolución científica y el pensamiento científico. Y la visión de que la realidad puede ser estudiada a partir de datos objetivos. En 1690 John Locke va a publicar un importante ensayo que se llama el ensayo para el entendimiento humano, y con eso va a inaugurar lo que se va a llamar la Ilustración. Y como sabemos, la Ilustración dio pie a revoluciones políticas y sociales que van a ocurrir en los siglos posteriores del 1609 y que dieron paso a la fundación de sociedades modernas. Y la antropología pues va a participar y va a formar parte de esa dinámica, de esa creación o de esa revolución que hizo la Ilustración. Y bueno, van a aparecer académicos interesados en naturaleza que también van a querer comenzar a considerar los mismos métodos científicos
para estudiar naturaleza y aplicarlas en el ser humano. Ese fue el inicio de las ciencias sociales, un inicio que fue relativamente complicado y que era evidente que para muchos lo que estaba propuesto pues estaba basado en los prejuicios que se tenían entonces. Los académicos de ese momento, si se podrían llamar así, pues intentaban teorizar, a veces buscando una respuesta para sus propios problemas y sus propios prejuicios. Por ejemplo, algunos buscaban una justificación racional para el racismo, ¿verdad? O para la esclavitud o para el etnocentrismo. Hay lecturas que podemos hacer en esa época que realmente nos parecerían un poco aberrantes. Por ejemplo, Herbert Spencer consideraba que ayudar a los pobres era hacerles un daño y que era mejor dejarlos morir que, por ejemplo, hacer hospitales para atenderlos. Porque decía, bueno, si los pobres se mueren, entonces se acaba la pobreza, cosas así, ¿no? Que son aberrantes hoy en día. Pues en esa época pues se consideraba normal, porque lo que quería hacer Herbert Spencer era resolver sus propios prejuicios, entender sus propios prejuicios. A partir de eso, pues también pretendieron justificarse en estudios científicos y tenemos algunas cuestiones todavía que estamos con esa rezaga, y es la idea de la raza como categoría científica. La raza es una idea que traerá años después, durante específicamente los años 30, los años 40 del siglo XX, el holocausto contra seres humanos asesinados en campos de concentración por puro prejuicio y odio racial. A mediados del siglo XIX también comenzó la idea de traer desde las ciencias naturales a las ciencias sociales la metodología para ser aplicada en una incipiente ciencia social, y así es que van a ser la sociología. La sociología van a ser con ese sentido, y van a ser estudiando poblaciones urbanas con una visión muy cuantitativa al respecto. También en esa época pues va a aparecer otras cosas como el difusionismo, evolucionismo cultural, el determinismo geográfico, que son temas que vamos a tocar en otros videos que voy a filmar en el futuro. Pues lo que les decía es que mientras hubo interesado en estudiar sociedades modernas, pues también hubo interesado en estudiar sociedades lejanas. Y uno de los más importantes fue James Frazer, que escribió en el siglo XIX una serie de tratados interesantísimos y que, bueno, son bastante densos si los leemos hoy en día, sobre el pensamiento mágico y sobre la religión y las visiones del cosmos. Y también tenemos pues a Lewis Morgan, por ejemplo, con sus estudios de parentesco entre los iroqueses, y él realizó una serie de investigaciones que van a ser prácticamente el inicio del primer estudio etnográfico. Luego vamos a tener gente como Franz Boas, que va a proponer una especie de relatividad cultural, que después sus discípulos lo van a impulsar, como Alfred Kroeber, Ruth Benedict o Margaret Mead, que vamos a tener también una especial sobre Margaret Mead, porque el Museo de Historia Natural de Nueva York pues tiene una colección interesante sobre Margaret Mead. Y la antropología pues llegó a su punto de maduración cuando un antropólogo polaco, Bronisław Malinowski, no es polaco pero nació en el Imperio Austrohúngaro, pues Malinowski pues va a estudiar las sociedades del Pacífico Occidental, pero lo importante es que va a fundar la metodología etnográfica que pues ha definido la antropología desde entonces, en la observación participativa y todo ese tipo de metodología que pues nos suele reconocer los antropólogos. También hay que considerar que la antropología dio pie y popularizó el concepto de cultura, que ya más o menos se venía utilizando desde el siglo XVIII y que consideraba lo culto como una planta que se cultiva. Por eso la palabra cultura viene de cultivo. Todavía vemos que ciertas personas pues le dicen gente culta a una gente educada, una gente que se cultiva. También hay mucha gente que relaciona las bellas artes con la cultura. Y por ejemplo cosas como el pop o el reggaetón como la incultura. Las bellas artes, aquella magnificencia de las artes, pues es lo culto, la cultura. Pero la antropología va a tomar ese concepto de cultura y lo va a transformar. Podemos decir que el concepto de cultura antropológico de primera mano que podemos decir es que la cultura son las tradiciones y son las costumbres que se transmiten a través de la socialización y que guían comportamientos y creencias de las sociedades. También tiene que ver con las visiones de sí mismo y del mundo y las actitudes ante la vida y ante los demás. La cultura pretende oponerse a la biología, es decir, que la cultura se supone ser no biológica y es la particularidad que nos daríamos a los seres humanos. Pero también hay una cuestión ahí porque el monopolio de la cultura en este planeta se supone que la tenemos nosotros, pero también hay una discusión
si hay cultura o hay una incipiente cultura, por ejemplo, en los grandes monos o en algún otro tipo de animales, que son temas que ya veremos en otros videos donde vamos a hablar sobre evolución y sobre pues, cultura no humana. Y la antropología también ha buscado el origen de nosotros, los seres humanos, y por eso es que los antropólogos que investigan la evolución humana se le llama antropólogos biológicos o también paleoantropólogos. Así también vamos a tener antropólogos que estudian civilizaciones del pasado a partir de restos materiales y se les va a llamar pues antropólogos arqueólogos. Son los arqueólogos. En algunos países pues la arqueología es una maestría o un posgrado después de la antropología. Otros países, por ejemplo en El Salvador, la arqueología es una carrera pues aparte, ¿no? Y aunque se estudia en los primeros años junto con los antropólogos, también se dice, bueno, que la arqueología pues es una antropología o es nada, porque aunque las técnicas arqueológicas para pues, obtener los restos materiales de culturas antiguas es una técnica muy propia de la arqueología, el análisis, la interpretación y la teorización de lo que se está estudiando pues es algo antropológico. Y también tenemos al final pues, los antropólogos lingüistas que estudian el lenguaje social y culturalmente a través del tiempo. Que por cierto la antropología lingüista es una cuestión fascinante y por cierto muy complicada. Bueno, a mí me parece muy complicada. Y también hoy tenemos en el siglo XXI la antropología moderna, que por cierto hemos pasado varias crisis de identidad. En los años 50 pues, vimos unas aproximaciones de la realidad muy interesantes con el estructuralismo, que lo va a fundar Claudio Levi Strauss, pero que después que sí ayudaron a comprender la vida social y cultural de las sociedades de entonces, pero que después esto va a mermar al posmodernismo y todo eso va a generar una crisis metodológica, una crisis en las ciencias sociales, que incluso llevó a las ciencias naturales de paso, una crisis un poco filosófica sobre que si la posibilidad de conocimiento científico es válido o simplemente una narrativa más. Todo ese posmodernismo, pues esas ideas posmodernistas van a chocar y se van a reventar en la década de los 90 con una publicación en una revista social que se le conoció, por cierto, a ese momento como el escándalo Socal. Es una publicación falsa que se hizo en una revista francesa, creo que fue. Y eso pues va a entrar, o por lo menos a tratar de descontinuar todo este movimiento postmodernista que se había ido, pero que todavía permanece acá. Ahora, en el siglo XXI, pues la antropología se ha extendido de los pueblos que antes eran los estudiados por antropólogos europeos, ahora en sociedades que antes venían a estudiar a los antropólogos, cuando estudiaban nosotros, pues ahora nosotros también podemos desarrollar ciencias antropológicas y tenemos antropólogos propios. Se siguen estudiando costumbres, se estudia el folclore, pero también hoy estamos estudiando fenómenos importantes como la migración, como la violencia, sobre el género, sobre la visión de la sociedad moderna, sobre las redes sociales, sobre la economía, sobre la globalización, sobre el cambio climático y cultura. Todo ese tipo de cuestiones pues están ahora, ¿no? Es algo que estamos haciendo hoy. Bueno, ya que hemos establecido someramente qué es la antropología, pues podremos iniciar una serie de videos que pues vayan en esta línea. Bueno, a ver, cuéntenme qué les pareció el video. Por favor, denle like al video y compártanlo con sus amistades, sus contactos. Si usted no está inscrito, pues lo invito a inscribirse al canal. Es muy fácil, solamente tiene que ir a la pestaña de suscripción y seleccionarlo. Y también seleccione la campanita que va a ver ahí junto a la pestaña de suscripción para recibir las actualizaciones de los videos que estoy haciendo y que pueda ver los videos una vez yo los suba. Déjenme cualquier pregunta o comentario, yo los leo todos y los respondo. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.